Una segunda presentación de su libro aquí en la ciudad de Buenos Aires. Agradecer a la legisladora Ofelia Fernández y al legislador Manuel Socias por servirnos de anfitrión y permitir que hagamos esta actividad acá. Una actividad que organizamos desde la Fundación Rosa Luxemburgo, Urbana y el CEAPI. Así que agradecida de que nos reciban aquí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, muchas gracias a todos y por estar acá. Hoy un poco lo que queríamos proponer es una presentación comentada del libro de Raquel, en el que, en una conversación, si se quiere, en la que especialistas de las problemáticas, especialistas por vivienda, por militancia o por estudio, por todas ellas, de las problemáticas del derecho a la vivienda y a la ciudad de Buenos Aires, pudieran dar una mirada localizada de lo que está pasando hoy en la ciudad y que hoy viene de algunas décadas, ya podríamos decir, atrás. Nos parece importantísimo aportar a seguir pensando las urbanidades, a seguir pensándolas en relación a una crisis multidimensional que quedó claramente evidenciada con la pandemia, pero que veníamos ya, digamos, desde hace tiempo atrás denunciando, ¿no? La crisis del aumento de la gente en situación de calle, de la informalidad en la vivienda, de la precariedad de la vivienda. Entonces, un poco es volver a encontrarnos y repensar estas situaciones a la luz de las ideas y de los debates que propone Raquel en su último libro, La Guerra de los Lugares. Como les decía, un poco les cuento la dinámica. La idea es que puedan Manuel y Ofelia hacer una introducción para ponernos también en tema desde una mirada política, desde esta casa donde se hacen las leyes y las normas que han regulado la ciudad y que a veces les ha servido también de inmobiliaria al gobierno actual. Entonces, un poco pensar desde esta casa donde también se ha construido esa problemática, nos parece que está bueno interpelar también desde ese lugar. Lo digo yo, no lo dicen ellos, por las dudas. Así que la idea es que ellos puedan hacer una presentación y después darle la palabra a Raquel para que nos cuente un poco las ideas del libro, y a esta presentación sumar los comentarios de Facundo Di Filippo, del CEAPI, ex legislador de esta casa también. La idea es que nos pueda dar como un marco general de la cuestión del extractivismo urbano y lo que viene pasando en términos institucionales también en la ciudad de Buenos Aires. Y después estarán desde el CELS, Proyecto 7 y La Garganta y La Poderosa, compartiéndonos también sus miradas comentadas del libro respecto de problemáticas concretas que vienen profundizándose en la ciudad de Buenos Aires. Así que te dejo la palabra, Manu, y muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias, Ana, y en tu nombre también agradecerle a la Fundación Rosa Luxemburgo primero por traerla a Raquel a la Argentina, y segundo por invitarnos a mí y Ofelia a pensar y a organizar esta actividad. Y bueno, por supuesto a vos, Raquel, muchas gracias por hacerte el tiempo para venir a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Como te dijimos recién en la reunión previa, con Ofelia formamos parte del Frente de Todos, que es la principal fuerza de oposición en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que tu visita para nosotros es una oportunidad para poner un poco de perspectiva y hacer un balance de lo que hicimos o no hicimos, ¿no?, para revertir la consolidación del modelo urbano que vos analizás y criticás en tu libro. Modelo urbano que en la Ciudad de Buenos Aires ya tiene 15 años ininterrumpidos, que produjo el deterioro generalizado de la situación habitacional de los sectores populares, por supuesto, pero también de los sectores medios, ¿no? Y si uno toma distancia y analiza el cuadro de situación, la verdad que los números son bastante elocuentes de los efectos que produce ese modelo urbano que vos describís con tanta precisión en tu libro. Tenemos más de 200.000, 250.000 personas viviendo en villas, asentamientos en la ciudad. Tenemos el 35% de los hogares alquilando en un mercado de alquileres privado que está completamente desregulado, sujeto a la volatilidad de nuestra macroeconomía, arbitrario, injusto, disfuncional.
Y si uno tuviera que caracterizar el problema de la vivienda, uno podría decir, sin temor a exagerar, que el de la vivienda se ha constituido como el principal problema de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que uno no percibe que haya un gobierno de la ciudad, que está a cargo de la ciudad hace 15 años, que tenga alguna política para revertir ese problema y ni siquiera tenga alguna política para registrar ese problema. Es decir, que nosotros estamos en una situación bastante delicada donde el modelo urbano que vos describís produce los efectos que produce sobre el tejido social y sobre el tejido urbano, y tenemos una mayoría bastante consolidada en términos electorales que no registra el problema y, por supuesto, no tiene políticas para atenderlo. Tengo que ser honesto y muy autocrítico con nosotros mismos porque tampoco veo que nosotros tengamos una agenda integral y potente para confrontar con ese modelo urbano alternativo. Lo que sí no hemos perdido, y me parece que no es menor a esta altura del partido, es la capacidad de indignarnos con la situación y de empatizar con quienes sufren esta situación crítica de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahí me parece que hace sentido y le da especial valor a tu presencia aquí. Porque voy a citar a dónde está Guadalupe Granero, tu colega, que te presentaron. Bueno, está por acá Guadalupe. Ahí está. Hola Guada, ¿cómo te va? Me decía cuando conversábamos sobre tu venida acá a Buenos Aires, me decía que vos, Raquel, sos una referencia un tanto anfibia, ¿no? Que sos capaz de transitar el territorio de lo académico y de lo intelectual con la misma soltura con la que transitas el territorio de la militancia y la articulación política, y con la misma soltura que transitaste el territorio de la gestión, el territorio técnico, tanto en tu rol como funcionaria del gobierno de Lula, como en tu rol como relatora de las Naciones Unidas, y ahora nos enteramos que también en tu rol de alcaldesa del campus de la Universidad de Sao Paulo. Es decir, que me parece que ahí está concentrado parte del valor que tiene tu visita, que es la idea de articular la dimensión de las ideas con la dimensión de la militancia y el compromiso político, con la dimensión inescindible de lo técnico y de la gestión. Es decir, probablemente sea el principal desafío que nosotros tenemos como fuerza política, es cómo hacer para articular o acoplar esas tres dimensiones, ¿no? Las ideas, la militancia y la gestión. Nosotros, a mí me da la impresión que nos cuesta hilvanar estas tres dimensiones. Nosotros estamos muy replegados sobre la dimensión de la resistencia, pero nos está dificultando mucho construir una alternativa, una agenda urbana alternativa con capacidad de interpelar a la sociedad, ¿no? Raquel, no sé, bueno, creo que todos te conocen, pero Raquel fue protagonista del Movimiento Nacional por la Reforma Urbana en Brasil, que logró incorporar a la Constitución del 88 un capítulo de política urbana. Raquel también lideró el proceso que culminó con la sanción del emblemático Estatuto de la Ciudad en el 2001, que es la cristalización normativa, corregime vos Raquel después, la cristalización normativa de ese capítulo de política urbana de la Constitución brasilera. Después fue funcionaria de Lula, después culminó su trayectoria como funcionaria pública, por lo menos hasta ahora como relatora de las Naciones Unidas por el Derecho a la Vivienda, y nunca abandonó su rol como docente y como investigadora. Otra vez, entonces, las ideas, el compromiso político y la gestión, ¿no? Esas cosas, esas tres dimensiones, me parece que nosotros tenemos que aprender para pensar cómo articularlas. Y un poco el libro de Raquel también es una metáfora de esa síntesis, ¿no? Porque es un libro, es un trabajo académico y de investigación monumental, es un trabajo de una erudición agobiante, son decenas y decenas de estudios de caso, donde Raquel trata de identificar los rasgos comunes del proceso de financiarización de la vivienda, analizar sus orígenes, sus condiciones de posibilidad y también sus especificidades locales, ¿no? Porque me parece que ahí también está el valor del libro, que es, no se conforma con identificar rasgos comunes, sino también procura identificar especificidades locales que me parece son fundamentales para pensar la política local. Ahora, el libro también, además de un trabajo académico, es una muestra de tu compromiso y de tu empatía con quienes padecen y resisten este modelo urbano. Y en tercer lugar, y esta es la dimensión que a mí me parece más provocadora para nosotros, esta es una invitación a pensar, una hoja de ruta, si uno quiere,
para propiciar la innovación, la creatividad política, que es algo que a nosotros nos está costando en los últimos años. Y esa es la dimensión que me parece que más nos tiene que convocar, ¿no? La idea de que este libro como una hoja de ruta, no como una letra muerta, sino como un diálogo abierto, una conversación abierta, en proceso. Recién en una previa que tuvimos con Raquel y algunos diputados y diputadas de nuestro bloque, nos invitaba a eso, a abrir el espacio a la imaginación, sabiendo que probablemente no logremos elaborar una agenda de política urbana alternativa global, sino que hay que encontrar los trazos de esas resistencias para, a partir de eso, ir hilvanando una alternativa. Yo para no robarle el tiempo a la exposición, y aparte porque queda todavía la intervención de mi compañera Ofelia, agradezco, Raquel, entonces, y nos invito a todos a escucharla para que nos motive a pensar y imaginar nuevos escenarios respecto del tema de la vivienda y el modelo urbano de nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Bueno, ay, soy más baja que vos. Bueno, obviamente agradecer a toda la gente que vino acá, así como a la Fundación Rosa Luxemburgo por garantizarnos esta muy interesante actividad, a Raquel por visitar una ciudad difícil, pero que yo amo profundamente, entonces espero poder verla, poder transformarla eventualmente, y por eso estos espacios son más que interesantes. La crisis de la vivienda acá en la Ciudad de Buenos Aires bien podría ser un cuarto capítulo de tu libro. Una especie de híbrido entre la privatización progresiva del acceso a la vivienda que nombrás en el caso de Europa, así como la situación en Brasil de desplazamiento de los sectores populares para generar una nueva renta urbana. La realidad es que somos una ciudad que, por ejemplo, tiene hace mucho tiempo la misma cantidad de habitantes y, sin embargo, y se construyen más viviendas y, sin embargo, la crisis habitacional es cada vez más profunda. Es decir, no solamente se puede pensar en que es una ciudad atravesada por, qué sé yo, problemas macroeconómicos o la pandemia o vaya a saber uno qué, sino por una decisión política, por un plan sistemático de un gobierno que lleva 15 años para poner al Estado al servicio de la renta privada de una pequeña minoría. Y en absoluto de una perspectiva de la vivienda como un derecho social, como establecen varias herramientas que tenemos, y creo que también esa es la parte interesante. La legislatura hoy, con la mayoría con la que cuentan, bueno, yo además soy vicepresidenta de la Comisión de Vivienda en esta casa, no se puede discutir casi ningún proyecto, casi ninguna alternativa. Digo, no solo es lo que dice Manu de no tenerla, sino que incluso pensar en cuestiones paliativas o de contención a la crisis habitacional es bastante difícil en términos de la dinámica que ellos se propusieron acá, que es que este espacio sirva de escribanía al servicio de esos intereses, con herramientas tipo los códigos urbanísticos, códigos de planeamiento, catastro, yo qué sé. En mi experiencia eso es permanente y casi las únicas grandes razones que nos convocan a sesiones de la legislatura. Después no tienen muchas, o sea, nosotros no podemos aprobar ningún proyecto vinculado a casi nada, y ellos en general los únicos proyectos que tienen son para agudizar esta problemática y este modelo de ciudad. Sin embargo, contamos con algunas herramientas que son interesantes, que recién te nombrábamos, digo, desde lo que podría ser simbólico, pero en realidad debería ser una práctica, que es que nuestra Constitución reconoce la vivienda como un derecho, hasta herramientas más concretas y de vanguardia, no sé de vanguardia, pero muy interesantes, como es la 341, que impulsa, incentiva la construcción de cooperativas de viviendas cooperativas, pero que son muy poquitas las experiencias que pudieron avanzar con eso en la ciudad, a pesar de que tiene una ley que supuestamente... Pensé que me gritaban a mí. Dice, bueno, perdón. Digo, o una mirada, hay una ley que establece la prioridad en el modelo, no sé bien cómo sería la palabra, la tengo anotada acá. Una ley para atender prioritariamente la situación de los barrios populares o de urbanización de barrios populares, y sin embargo estas herramientas sí son letra muerta en relación a que no son desde las cuales se construye el modelo de ciudad, sino que se van poniendo las otras que tienen al servicio de trampas para el mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no solo que creo que hay que tener una reivindicación activa de algunas cosas que tenemos y que no podemos poner a disposición, sino también, como bien decía Manu,
tener capacidad, tener creatividad para pensar, para proponer un modelo de ciudad alternativo, para creer en ese modelo de ciudad alternativo, pero además no solo desarrollarlo en términos de discurso, de cómo sacar conclusiones sobre el sentido común, sino de conocer y estudiar minuciosamente las experiencias que nos pueden mostrar que eso es posible, básicamente. Y en eso tu visita creo que puede ser muy nutritiva para nosotros y para nosotras. No quiero dejar en tus manos la construcción de nuestro plan. No tenés que vos escribir cada punto de lo que vayamos a hacer, sino que creo que es un intercambio que puede ser muy interesante para recoger o al menos motivar una mirada transformadora en serio. Iba a decir que se pongan los pantalones, ¿desde cuándo uso esa expresión? ¿Qué está pasando? No, pero sí tomarse en serio el trabajo de desarrollar una alternativa. Creo que nos puede hacer mucho bien escucharte con ese objetivo a la vista. Así que, bueno, obviamente decir eso, a mí me entusiasma especialmente, algo que nombrabas recién cuando conversábamos y que seguramente también hagas acá. A mí siempre me interesan las invitaciones a construir un ciclo nuevo. La ansiedad, la frustración, el malestar de este momento de la historia del mundo no son en general el factor desde el cual uno elige moverse, sino la esperanza de que venga algo mejor, la creatividad y también la autoestima, ¿no? La confianza de saber que podemos construir un nuevo tiempo. En muchos, creo que es un desafío para muchas áreas. Creo que no podemos mirar después de todo lo que vivió el mundo de la misma manera ni el trabajo, ni la crisis social, ni la violencia social, ni la violencia de género, y obviamente tampoco el acceso a la vivienda. Entonces siempre para mí esa invitación es renovadora de espíritu, así que muy contenta de poder iniciar conversaciones al respecto acá, y además por fuera de lo que vaya a robarte de tu intervención para pensar en mi trabajo cotidiano y nosotros también como espacio político de la ciudad. Obviamente decir que esta caracterización no va a estar completa y agradecer que en esta actividad hayan venido comentaristas que muchas veces sin grandes recursos, sin grandes estructuras, resuelven conflictos inmediatos, resuelven conflictos materiales en relación al acceso a la vivienda. Entonces, también son siempre voces que solemos tener más cerca que la tuya, pero que creo que van a darle una mirada al debate de resolución concreta, pragmática, de conflictos y de situaciones pesadas para buena parte de nuestra sociedad. Así que ahí va a aparecer, para mí siempre el conocimiento situado, quienes viven los conflictos y quienes los transforman y organizan, en general saben más que yo de estos problemas. Así que me parece una gran actividad, ojalá todas la disfruten y te agradezco mucho que hayas venido a nuestra ciudad. Nada más que eso. Sí. Gracias. Bueno, deja esto aquí. Buenas, no sé si es tarde, noche, ya me estoy perdida en el tiempo en esta gira. Quisiera mucho agradecer a todas, a todos presentes, agradecer a Manuel y a Ofelia que han abierto este espacio, a todos los legisladores que están aquí presentes para que yo pueda presentar este libro. Antes de empezar también, por cierto, agradecer a la Fundación Rosa Luxemburgo que ha decidido que sería importante publicar una nueva edición del libro en Argentina, pero más que esto, utilizar el libro como un pretexto para que podamos, y yo empiezo donde terminó Ofelia, reflexionar conjuntamente en este tiempo tan distópico en la posibilidad concreta de imaginar otros mundos. Y para poder imaginar otros mundos es muy importante comprender profundamente lo que pasa en este mundo. Y yo he tenido, este libro es fruto de mi trabajo como relator especial para el derecho a la vivienda adecuada de Naciones Unidas entre 2008 y 2014, y
yo he tenido la suerte y el mundo ha tenido la mala suerte de que coincidió exactamente con el estallido de la crisis financiera hipotecaria en el mundo, y yo empecé mi mandato y como las primeras y una de las atribuciones del relator, de la relatora, es recibir denuncias de violaciones del derecho a la vivienda en distintas partes del mundo y de una manera independiente intentar construir una narrativa sobre estos casos y presentarla al Consejo de Derechos Humanos. Básicamente, así, hablando así parece lindísimo, pero es un relator para el mundo, sin equipo, sin plata, sin tener una posibilidad concreta de investigar ningún caso. O sea, habría que utilizar este espacio, y para mí este espacio fue un espacio de aprendizaje por la capacidad de conocer lo que pasaba, pero más que esto, para mí este espacio fue una posibilidad de abrir un espacio para ecoar las voces de la gente que tenía y tiene sus derechos a la vivienda violados cotidianamente en el mundo. Y les contaba que inmediatamente cuando empezó mi mandato, empiezo a recibir denuncias de problemas serísimos de vivienda en Estados Unidos. Y en Estados Unidos no era un poco la práctica de la relatoría de vivienda, era encargarse de países como nosotros, América Latina, los africanos, los asiáticos, la gente que vive en Tugurios, un poco el foco histórico de la relatoría supuestamente era este. Y de pronto empiezo a recibir estas denuncias de Estados Unidos y empiezo entonces a investigar qué pasó, qué pasa en Estados Unidos. Y una de las primeras misiones exactamente que yo organicé fue en Estados Unidos. Por suerte, Obama acababa de ser elegido, era el inicio de su mandato, y él tenía interés de recibir un relator y echar toda la culpa al gobierno anterior, por cierto, y tenía interés en fomentarse y meterse en el espacio internacional como un defensor de derechos humanos, así que facilitó el hecho de hacer. Y empiezo entonces por el Estados Unidos y a ver que Estados Unidos había en varias ciudades una crisis de vivienda, millares de personas viviendo en sus coches, porque en Estados Unidos cuando hay crisis viven en coche, o en la calle, con mucha gente viviendo en la calle, perdiendo sus casas, ejecuciones hipotecarias, una situación muy grave. Empiezo entonces a investigar lo que pasó, y solo para decirles que después de la misión en Estados Unidos, yo hice una misión en Kazajistán. Ustedes pueden preguntar, ¿Kazajistán? Ahora está más de moda por el conflicto, ¿no? Rusia, Ucrania. Pero Kazajistán, ¿por qué no había relatores que iban a Kazajistán? Y me preguntaron si yo quería ir a Kazajistán. Bueno, ¿por qué no? Y llego en Kazajistán y encuentro en la calle una greve de hambre de gente con respecto a vivienda, porque era gente que habían puesto todos sus ahorros personales en compra de vivienda nueva por crédito hipotecario, y después con el estallido de la crisis financiera hipotecaria simplemente las constructoras quebraron y la gente estaba sin casa, sin el departamento que habían comprado y sin ninguna alternativa. Después de Kazajistán, yo hice una misión en Israel. Por cierto, la agenda ya era la cuestión Israel-Palestina, el conflicto árabe, no sé qué, y estaba pronta para entrar en este tema.
y encuentro una manifestación enorme, un campamento en la calle Dizengoff, la principal calle de Tel Aviv, con jóvenes demandando vivienda y diciendo, ¿por qué no tenemos acceso a la vivienda? Bueno, ahí es un poco para decirles que en lugares tan distintos como Estados Unidos, como Kazajistán es república soviética comunista, en Israel, que tenía para los judíos israelíes un estado de bienestar social que incluía vivienda claramente, a su tiempo, ¿qué pasó? Y empiezo entonces a investigar lo que pasó y tengo otros ejemplos de otros países. No voy a contar porque quiero que compren el libro. Y la sugerencia que han dado ayer, que es una buena, es comprar en común y leerlo en común, colectivamente, en los grupos. Pero lo que quiero señalar acá es un poco la tesis del libro, que fue a partir de la experiencia del percurso en distintos países y distintos ámbitos, de ver cómo la vivienda, de una concepción de vivienda que era muy presente, especialmente en países europeos, especialmente en los países del bloque comunista y socialista y de la socialdemocracia europea, pero también que estuvo presente en la experiencia concreta de vivienda en Estados Unidos, vivienda como un bien público, vivienda como una política social, vivienda como un derecho humano, como parte de los esquemas de bienestar social de los países, y que ha producido en estos países, no acá, yo sé, pero en estos países, una situación donde había, por cierto, problemas de vivienda, pero mucho más, digamos, residual, focalizado, y tenían a su vez, como en lugares como Holanda, en lugares como Austria, Suiza, en lugares como Inglaterra, casi universalizado el acceso a la vivienda a través de políticas públicas, sociales, generalmente de alquiler social. Entonces, en estos países, de pronto, una crisis de vivienda, y ¿qué pasó? Fue el desmantelamiento concreto y simbólico de la vivienda como bien público, como derecho humano, como parte de la política social, y su transmutación en mercancía y activo financiero. Y esto ha sido absolutamente central para lo que fue la gira neoliberal en el planeta. La gira neoliberal en el planeta en el sentido de las políticas de ajuste que han partido de la idea de que el Estado, que proveía educación, salud, vivienda, estaba endeudado, y que para no más endeudarse, uno de los sectores principales que se convirtió rápidamente, salió de la esfera del estado de bienestar social, fue vivienda. Y vivienda estratégicamente porque a través de la vivienda, y ahí hay, claro, distintas versiones, en cada país, en cada localidad, una versión muy distinta del proceso, pero un proceso absolutamente global, que es la transformación de la vivienda en un activo financiero, y que significa, primero, el pasaje de la deuda de los estados a las familias. Y acceso a la vivienda vía crédito hipotecario. Esto fue el modelo predominante en Europa y América del Norte, en países que han fomentado en grueso un crédito inmobiliario para acceder en la vivienda, lo que representó un endeudamiento muy, muy importante, radical, pero a la vez también esa transmutación de vivienda en activo financiero ha sido absolutamente central, y ahí Inglaterra y Estados Unidos
Inglaterra de Thatcher, Estados Unidos de Reagan y Chile de Pinochet fueron los grandes laboratorios de implementación de esta política, con la idea de que a partir de la vivienda y la movilización de la vivienda como garantía es lo que permite, lo que decía Nouriel Roubini, transformar la vivienda en cajero automático, o sea, utilizar la vivienda, hipotecar, sobre hipotecar para poder sacar préstamos. Bueno, esto lo conocemos muy bien. Cuando vamos al banco y preguntamos y pedimos un préstamo en un banco, la primera pregunta que el gerente va a hacer es: ¿qué tienes de propiedad? Para poner como garantía y vivienda, suelo urbano, propiedad inmobiliaria es absolutamente central, y esto ha permitido, ¿no?, en distintos ámbitos de hacer toda una transición no solamente material, concreta, sino también subjetiva, y una adhesión masiva de la clase trabajadora y de las capas medias a un modelo de vivienda en propiedad individual, casa propia, vivienda propia, accedida individualmente por la familia vía crédito, que en el caso chileno, que después se convirtió en ejemplo para todo lo que fue las políticas en América Latina, en África también, muy subsidiado por el gobierno. O sea, porque ahí estamos hablando de una situación de pobreza donde la gente, el crédito puede ser lo más subprime, más loco posible, pero aún la gente no tiene cómo acceder al crédito. Entonces, con una fuertísima movilización de plata de los estados. Lo que quiero decir es que, bueno, cada experiencia de cada país fue muy particular en esto. Croacia privatizó todo su parque público de vivienda para comprar armas para luchar contra Serbia. Entonces, la privatización de la vivienda tenía este sentido, totalmente distinto del sentido de la privatización del parque público de vivienda en otros ámbitos y otros países, pero de toda manera lo que hemos vivido es esta transmutación general, global, que ha sido adoptada inicialmente por algunos países y que después fue impulsada por el Banco Mundial, por organismos multilaterales para ser implementada en todo el mundo. Estas reformas son reformas que se produzcan en políticas de vivienda de tal manera que se destruyó, se desmanteló cualquier política social de vivienda o cualquier control sobre alquiler. Esto en el caso de España, que nunca ha tenido mucha producción de vivienda social masiva, pero tenía alguna protección de alquiler. Entonces se desmanteló protección de alquiler totalmente, de tal manera que no hay alternativa sino entrar en un crédito para compra de vivienda individual. Y esto ha producido un espacio enorme de financiarización de la vivienda y de la ciudad. Y ahí tomo el tema de la financiarización, porque la cuestión ahí también es cómo, y esto es una pregunta que sirve no solamente para vivienda, sino para producción del espacio construido en general. Estamos hablando, y esto es el subtítulo del libro, de la colonización de la tierra, de la vivienda y de la ciudad por las finanzas. La toma concreta de la ciudad por las finanzas, de tal manera que la lógica, el destino, la manera como la ciudad va a ser utilizada y movilizada está sometida a los deseos de rentabilidad del capital invertido en la ciudad y no a las necesidades de la gente. Punto. Esto es. ¿Y por qué esto? ¿Por qué se pasó esto? Claro, siempre hemos tenido finanzas involucradas con la ciudad, pero lo que es distinto son dos elementos. Primero, la escala. ¿Cuál es la cuestión de la escala? Vamos a lembrar que este proceso se pasó junto con
todo el proceso de globalización y de integración del mercado financiero internacional. Ustedes no sé cuántos saben, pero el capital financiero global puede moverse absolutamente libremente entre las fronteras. No es como nosotros, que tenemos que pasar por los controles, refugiados, inmigrantes, con todas las experiencias complejas que esto implica, sino el capital es absolutamente libre y se sacaron como parte de las reformas neoliberales de los países cualquier bloqueo para la entrada y salida de capitales. 1. 2. La economía digital. Se puede mover capital en un clic, en un bit. Alguien en Dubái hace un clic y millones entran en un país o salen de un país. Capital golondrina, como dicen los mexicanos, que entran y salen rápidamente, quebrando los países. Yo no necesito decirlo, el efecto de esto en Argentina, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Capitales entrando y saliendo y de pronto salir, 1, 2, 3, chum, quebra el país, chao. Así es. Bueno, entonces, así es el capital financiero, así es su posibilidad de movilización. Tercer elemento, que es el elemento fundamental para entender la relación entre este capital financiero global y el inmobiliario y el espacio construido. ¿Cuál es esta relación o esta cuestión? La cuestión es, primero, entonces, el hecho de que tenemos cada vez más, y esto es nuevo momento de acumulación del capital global, que hay una superconcentración de capital excedente global que circula sobre el planeta. Y este capital excedente global es todo, es el capital excedente de grandes corporaciones como Apple, como Google, es el capital de los fondos soberanos de los países que están buscando dónde entrar para poder no perder valor o para poder valorizarse. Los fondos de pensión de los trabajadores, o sea, se desmanteló todos los sistemas públicos de jubilación, se jaló todos los trabajadores a entrar en el mercado financiero como players, participando de fondos de pensión que están buscando dónde meterse para poder tener valorización. Entonces, fondos de pensión, corporaciones, los sheiks del petróleo, los oligarcas rusos, los plutócratas chinos, todo esto está circulando, incluso nuestro pobre ahorro que intentamos proteger para poder tener algún colchón en el futuro, también está ahí, circulando y buscando dónde ir. ¿Y por qué esta nube global, abstracta, ficticia, desterritorializada, sin ningún compromiso con nada, desde un punto de vista territorial, decide ir al inmobiliario como frente de valorización? Ahí es muy importante entender cómo nuevos instrumentos han generado, instrumentos urbanísticos y financieros, han generado la posibilidad de que el capital financiero pueda entrar y salir del inmobiliario sin mover el inmobiliario, entrar y salir del inmobiliario sin pasar totalmente la propiedad de la estructura. Entonces, instrumentos como fondos de inversión y fideicomisos y estructuras de movilización de cotas de capital que pueden llegar y participar de una promoción inmobiliaria, de ahí sacar rentabilidad y beneficios sin necesariamente ser dueña
de un pedazo. Entonces, los shopping malls es típicamente construcción. Quien imagina que shopping mall es un producto comercial está totalmente equivocado. Shopping mall es un producto financiero, del complejo inmobiliario financiero, que ha incluso transformado la cultura urbana y transformado la manera de vivir, para ver la radicalidad de esta colonización, porque es una forma de agenciamiento de capitales y de gestión de rentabilidad muy interesante para los capitales financieros. ¿Por qué? Porque para el financiero, de nuevo que nosotros, el gerente, me acuerdan de que pide cuál es tu garantía para el préstamo, en otra escala, para todos los fondos de inversión, para todos estos actores financieros globales, tener propiedad inmobiliaria, tener activos inmobiliarios, aumenta su capacidad de levantar más capital, de ser más grande. Por lo tanto, todos los activos inmobiliarios se han transformado en muy apetitosos para el capital financiero, y el capital financiero empezó a moverse y a meterse en activos inmobiliarios. Una pequeña observación. Yo, cuando era relatora y una de mis misiones fue a Indonesia, yo tuve que pasar por Dubái para cambiar de vuelo, y yo no conocía Dubái, me aproveché para ir a dar una gira, y yo miraba aquellos edificios todos vacíos, pero todo vacío, pero muchos edificios. Y yo pensaba, pobrecita, totalmente ignorante en aquel momento, pobrecitos de los promotores, imagino que quebraran, no lograran vender sus promociones, ¿qué va a pasar con ellos? Y en realidad, y esta es la cuestión, y esta es una de las perversidades de la financiarización del construido, es que no importa para el actor financiero si es utilizado hoy o no. Es un activo financiero on the books, registrado, y esto le permite al actor financiero a cambiar su posición en el rating. Conocen el rating, E+, B+, esto. Entonces, puede tener más puntaje en el rating y por lo tanto puede meterse en más negocios, valorizarse más. ¿Para qué? ¿Para ser más grande? ¿Para qué? Para invertir en más cosas, para sacar más rentabilidad, para ser más grande, para invertir para ser más grande, para invertir para ser más grande. O sea, no hay ninguna función real de producción y de satisfacción de necesidades de la gente en este proceso. Es puro capital ficticio en su hambre de valorización y crecimiento, su lucha cotidiana por mejor interés, por tasas mejores de valorización, en la cual estamos todos involucrados, incluso nosotros, con un pequeño detalle, es que estos activos están ubicados en ciudades concretas, donde vive gente concreta, que tiene que vivir, que tiene que tener local de trabajo, que tiene que tener local de vivienda, y que por lo tanto tiene que competir por la localización con este inmenso capital disponible, que es muy grande, cada vez más grande, porque siempre se valoriza en una manera compuesta, con juros compuestos, y que está disponible para disputar la localización. Bueno, vamos a adivinar quién va a perder y quién va a ganar en esta competición. El resultado es desposesión, desposesión masiva. Es el hecho de que la ciudad es tomada cada vez más por este circuito, y más que esto, al contrario del discurso de los liberales, que acá también están
súper excitados con la idea de que vamos a dejar el Estado fuera del juego. Queremos solo mercado. Mentira pura, porque nada de esta movimentación se puede pasar sin la activa participación de los estados. O sea, son los estados que han diseñado instrumentos urbanísticos y financieros para atraer este capital, son los estados que han retirado los bloqueos para que las finanzas puedan circular, son los estados que han creado figuras como las parcerías público-privadas, que hoy día son un frente muy importante de financiarización en la infraestructura, en los servicios públicos y quizás en la vivienda, y son los estados entonces que han sido muy protagónicos y más, que han disponibilizado la ciudad, incluso el espacio público, los espacios comunes, la área pública de la ciudad para estas operaciones, siempre con el pretexto que vamos a generar empleos, que vamos a generar ingresos, que finalmente vamos a salir de la crisis, ¿no? Cuando se anuncia vamos a salir de la crisis, porque con estas operaciones, millares de empleos, y en realidad lo que vemos nosotros son procesos, y ahí yo corto para decir, mira, la crisis de alquiler, la gente ya sintiendo, incluso de clases medias, que ya no puede pagar alquiler, tiene que ver con este proceso. No tiene nada que ver con regulación de alquiler, pero nada. Tiene que ver con la disponibilidad de un capital invertido en el inmobiliario que hace con que los precios del inmobiliario van a crecer sin parar, mesmo cuando los ingresos bajan. Los ingresos no crecen. Entonces, ahí tenemos el tema que es muy importante, de que, no le voy a contar, en el libro hay varias descripciones de cómo en cada país se pasó la financiarización de la vivienda en distintas versiones y también de la tierra, porque las políticas de titularización, las políticas no solamente de titularización, que es la representación del espacio construido en el financiero a través de un papel que representa el espacio construido, pero también las políticas de titulación, en el sentido de que reformas de los sistemas de acceso a la tierra basados únicamente en propiedad individual también han sido un componente esencial de la toma de las finanzas. El hecho de que ya no hay en el planeta sistemas de apropiación colectiva, tradicionales, originarios, absolutamente protegidos por los sistemas estatales. Por lo contrario, están siempre en tensión, en conflicto, o criminalizados o residualizados en el campo y en la ciudad. De tal manera que el modelo único, que es el modelo central, y esto es una ligación entre todo lo que estoy hablando de la financiarización de la vivienda y de la ciudad con la planificación, porque la planificación también tiene como base exactamente el mismo elemento que la financiarización tiene como base, que es la propiedad individual de la tierra. La base de la planificación es el lote individual. No existe planificación sin el lote individual, y el espacio público definido en la planificación es propiedad privada del Estado. O sea, el modelo de planificación también es un modelo basado en la propiedad, y la propiedad individual registrada, que fue una utopía revolucionaria del iluminismo, de la lucha de la burguesía contra la aristocracia en su tiempo, y que se convirtió
en modelo de república, modelo de ciudadanía, contra la monarquía, contra, ¿no?, el despotismo monárquico en su tiempo. Estamos hablando de 250 años de implementación de un modelo revolucionario en su tiempo, que se ha convertido en modelo único en el planeta y que ha deslocado, y ahí, por eso estamos hablando de colonialidad, de colonización, estamos hablando de la idea de que solo hay una manera de organizar el territorio, la gente y el planeta, que es la propiedad individual, que es la que mejor dialoga con la mercantilización y la financiarización. Sin propiedad individual no hay financiarización. Esto es muy interesante pensar, porque claro, la discusión de la desfinanciarización pasa por una discusión sobre la propiedad y pasa por una rediscusión de la planificación basada en la propiedad. Yo quería terminar para poder dejar ahí un espacio más de discusión con ustedes, con quizás una provocación, una provocación que nos indaga ahora. Estoy hablando de un modelo hegemónico en el planeta que ha tomado cuenta, que cuida de todo. Bueno, y después de esto vamos a salir todo y echarnos en la calle debajo de un coche, porque mira, que es una cosa horrible, poderosa, pero es muy importante entender que este modelo no se impone sin luchas y resistencias. Y que estas luchas y estas resistencias, incluso luchas, resistencias urbanas, cada villa que es apropiada colectivamente y no individualmente, es un espacio no sometido a la financiarización. Por ejemplo, cada cooperativa, cada espacio autogestionado y construido comunitariamente está bloqueado de la financiarización. Entonces, creo yo en este momento que tenemos que reconocer estas resistencias en esta verdadera guerra de los lugares que estamos viviendo, y a partir de ahí, a partir del reconocimiento de las resistencias y de las otras existencias, de otros vínculos entre la gente y el territorio que ocupan, vínculos que tienen más que ver con la vida, vínculos que construyen paisajes para la vida y no paisajes para la renta. Creo que ahí tenemos una perspectiva de desfinanciarización y de construcción de una ciudad para todos y para todas. Gracias. Gracias, Raquel. Y bueno, como vos cerraste convocando a las resistencias, yo les voy a invitar a Horacio, a Fidel, a Leandro y a Facundo, que puedan pasar a la mesa, que hagamos ahí un trueque para que pasen. No, vos quédate si querés. Vos quédate. ¿Querías ir? Entonces, dale. Para que, bueno, está. Bueno, y aparte, hablando de estas cosas globales, me hiciste pensar cuando hablabas de Croacia, mientras se acomodan lo digo, que mientras se desmantelaba el sistema de vivienda social de Croacia para comprar armas, Argentina le vendía ilegalmente armas a Croacia durante el mismo gobierno que desmanteló la función del Estado en relación al derecho a la vivienda, así que todo está conectado. Bueno, les voy a presentar a todos de una vez, en el mismo orden que les invito a la presentación. Acá al lado mío está Facundo Di Filippo, que ya un poco lo había presentado. Él es integrante del Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad, CEAPI.
ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, en su momento presidente de la Comisión de Vivienda y autor de la Ley de Urbanización de la Villa 31, entre otras muchas cosas importantes que pasaron durante su mandato aquí en la legislatura. A su lado está Horacio Ávila, que es referente de Proyecto 7, una organización de personas en situación de calle, absolutamente inspiradora para cualquier lucha del hábitat que surja en el mundo. Al lado suyo está, no alcanzo a ver, está Fidel Ruiz, de la organización La Poderosa, que ya él sí, me imagino que durante su presentación, parte de su presentación será presentar la grandiosa lucha que lleva haciendo la Poderosa en las villas, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de muchas ciudades de Argentina y ya de América Latina, en una extensión de su lucha a nivel latinoamericano. Y al lado suyo está Leandro Vera Belli, que es parte del Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS. ¿Yo? ¿Sí? Bueno, gracias bueno, a la Fundación por la idea de traer a Raquel, de volver a publicar su libro. La presencia de ella de acá es muy estimulante porque lo que fue diciendo en las reuniones que tuvimos, en el evento de ayer y en lo que dijo hoy, es bastante contracultural. Y me parece que ese es la primera cuestión a tener en cuenta con respecto a su posición y a lo que he dicho en el libro, ¿no? Y lo que ha planteado tan extensamente recién. Contracultural porque básicamente en el cierre, digamos, voy a hacer dos menciones muy puntuales sobre dos cosas que a mí me han interpelado profundamente, porque los que en algún momento o hacemos políticos, hicimos o hacemos política, y también intentamos interpelar la posición, la situación de los sectores populares, tenemos como consensos en políticas de urbanización, por ejemplo, en políticas vinculadas a la propiedad privada, en escritura, que son muy difíciles de construir y que básicamente eso son parte del mecanismo de financiarización que planteaba recién Raquel. Bueno, nosotros desde el CEAPI hemos construido para interpelar la financiarización o para explicitarla una situación muy puntual vinculada a lo que es el extractivismo urbano. Nosotros planteamos que la financiarización es el extractivismo urbano porque tomamos, con respecto a las luchas ambientales, mecanismos similares a lo que se está produciendo a nivel global. Nosotros, para comentar todas las situaciones vinculadas a lo que está planteando Raquel en el libro, me parecía importante ir hilando normativas que han salido a nivel local y a nivel nacional para vincular esta financiarización con lo que fue la historia. Y me parecía que ese es el mejor mecanismo para introducirlo y para asimilarlo, incorporarlo al debate político. Nosotros planteamos que hay un círculo virtuoso en el extractivismo urbano. Entonces, primero arrancamos por normativas nacionales. Vos bien introducís en tu libro que a partir de la situación finalizada la Segunda Guerra Mundial y el estado de bienestar, en la Argentina también se replica eso, que es el peronismo. Posteriormente, en el consenso del libre mercado, que vos bien lo marcás, se van produciendo dictaduras en Latinoamérica y son las que incorporan esas modificaciones en alguna de las normativas. Y posteriormente, obviamente, con el neoliberalismo, lo que fue la llegada del menemismo a la Argentina, que se expresó en Brasil con color de melo, digamos, ¿no? Esa profunda transformación. En la Argentina, hasta la década del 90, se producían 5 edificios de oficinas al año. Eran constructoras locales y a partir del ingreso del neoliberalismo se modifica la ley de mercado de capitales y se incorpora la ley de reforma del Estado y se incorpora la capacidad de invertir o de trasladar dinero, incorporar dinero del extranjero a la Argentina.
Esa reforma obviamente vino con otras reformas a nivel nacional, que, por ejemplo, es la derogación de la ley de locaciones urbanas en 1976 por parte de la dictadura, la privatización del banco hipotecario, ¿no? La etapa de privatizaciones que se fueron dando en la Argentina. A nivel nacional ya después viene nueva normativa como son las letras hipotecarias. Hay, si se quiere, una segunda oleaje del neoliberalismo o de los gobiernos de derecha pro mercado, que claramente lo identificamos con el menemismo, pero posteriormente también con la última gestión anterior a la actual, que comienza en el 2015 al 2019, donde también, esto que vos mencionabas recién, la tan mentada lluvia de inversiones, que conocimos nosotros la frase muy fuerte en Argentina, lo que hizo fue abrir el mercado para que entrara a jugar con los recursos argentinos, entrada y salida, ¿no? y generar esta crisis que ha generado. Las letras hipotecarias son este mecanismo que ha generado la ley de mercados financieros, reformada en el 2018. Reformada en el 2018 no solamente con los votos del oficialismo en ese momento, que es el gobierno, que es el oficialismo en la ciudad, que son los sectores concentrados de la economía, sino que también ha contado con el apoyo de algunos otros legisladores o sectores políticos que hoy están dentro del oficialismo nacional. Entonces, hay un posicionamiento de mucha contradicción a veces también para entrar a allanar el debate político e ideológico que tenemos que dar hacia adentro también desde la fuerza del oficialismo nacional. La ley, también se modificó la ley de fondos comunes de inversión, lo mencionabas vos antes en la reunión previa también, con respecto a esta posibilidad de invertir sin titular y que ingrese y salga dinero. Vos mencionabas en la reunión previa que tuvimos alguna característica que ha tenido esto a nivel regional o en Estados Unidos o en Brasil. Todo eso fue promovido por fondos globales que han tenido un lobby muy fuerte sobre el Ejecutivo Nacional saliente. En este caso, Blackstone. En ese momento también la ex relatora Leilani Fara denunciaba en una carta pública el lobby de esa empresa en diferentes países que han tenido hipotecada la gran cantidad de vivienda pública que en un momento fue en alquiler y que ha quedado en poder de estos fondos, el caso muy paradigmático de Alemania. Y en ese momento las autoridades nacionales se juntaban con lobistas de este fondo para promover estas modificaciones en la Argentina. Se modificó el Código Civil también en la Argentina, esto fue en unos años antes, un Código Civil que fue hecho para los propietarios, no restituyó la función social de la propiedad, que sí lo había instaurado el primer peronismo, el Estado de Bienestar de mediados del siglo pasado, que fue corrida por una dictadura, posteriormente de la Constitución local, que había un consenso de las organizaciones y de algunos sectores políticos de volver a instaurarlo y no se logró hacerlo. No se incorporó a la declaración automática de los inmuebles únicos como bien de familia. El bien de familia es una característica de protección sobre el inmueble que no permite posteriormente a través de una deuda, etcétera, ser ejecutado. Esto tampoco se logró, se debatió mucho y no se logró. Después vinieron, obviamente, las plataformas turísticas que están interviniendo sin ningún tipo de regulación, ni nacional ni local, el crowdfunding inmobiliario, etc. En la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad que siempre ha sido una ciudad enormemente densificada, a través también de la llegada de la gestión que hoy sigue ejecutando la Administración del Poder Central, empezaron paulatinamente iniciativas vinculadas a la mercantilización de la ciudad y obviamente la vivienda no es la excepción en esto. Primero, se ha hecho muy poca vivienda pública, se ha frenado con la vivienda pública financiada por la ciudad. Los procesos de urbanización que se han llevado adelante son procesos de urbanización que lo que tienen como finalidad es incorporar suelo al mercado, esto fue clarísimo. Muy claro también porque básicamente de la cantidad de familias que habitan en barrios vulnerables, se eligieron barrios que están solamente en el norte de la ciudad.
Entonces, esos barrios también lo que sirven es para embellecer el mercado, el desarrollo inmobiliario lindante, y obviamente esto ha sido no solamente una suposición, sino que nos ha tocado presenciar lo que ha dicho la ex vicepresidenta de la Nación en un programa de televisión, que la mejor forma de terminar con los asentamientos de las villas era entregar título de propiedad para que después el mercado lo resuelva. Bueno, los procesos de urbanización, el nuevo código urbanístico, que antes lo mencionábamos también, que ha duplicado la capacidad constructiva de la ciudad, cuando hace mucho tiempo somos 3 millones de habitantes. El código de edificación, que ha modificado también la cantidad o la superficie mínima para poder hacer departamentos, microdepartamentos de 19 metros cuadrados, que obviamente rinden mucho más al mercado inmobiliario que viviendas más grandes. Concesiones que ha hecho el Estado de la ciudad con tierra pública, que siguen siendo fraudulentas, que están hace muchos años no pagando tributo en lugares claves. No sé, lo veo a Marcos acá en el conflicto de la Villa 20, en la toma del barrio Papa Francisco, teníamos el desalojo de un asentamiento y enfrente un golf, donde en ese mismo momento había personas jugando en el golf, un golf sobre un parque público privatizado. El desalojo del Borda, que pretendía ser, el Borda es un hospital público de salud mental, que pretendía ser motivo de traslado de las oficinas públicas al sur de la ciudad. Me voy a apurar porque tengo mucho para decir, pero falta un minuto. La construcción del complejo hospitalario sur, que también planteaba unificar muchos nosocomios en uno solo para liberar suelo, y justamente liberaba suelo donde era rentable para el mercado. Tuvimos también el impacto de los megaeventos, como vos lo describís en el libro. Lo tuvimos no solamente ahora con los Juegos Juveniles, Olímpicos Juveniles del 2018, sino que ya lo habíamos tenido en plena dictadura, cuando el plan de erradicación de villas desplació 180.000 personas de la ciudad de Buenos Aires y eliminó 4 villas, erradicó 4 villas que hoy no existen y muchas otras resistieron. Lo otro tiene que ver con el suelo, que el mercado demanda, suelo que muchas veces se vendió en esta legislatura, porque obviamente tiene una aprobación especial la venta de tierra pública, pero también se basa en un viejo decreto de la dictadura para que el Estado Nacional venda la propiedad que están en la ciudad. Ese viejo decreto sigue vigente. Para financiar la oferta se utilizó el blanqueo de capitales que esta Administración Nacional también está rediscutiendo y que hay cuestiones básicas para debatir en torno a esto, porque también crearon los fondos cerrados de inversión en esa modificación y lo pueden utilizar con el blanqueo de capitales. En un momento donde se debate fuertemente la cuestión de la problemática inquilina, muchos pretendemos que ese blanqueo de capitales por lo menos sea direccionado a construcción de vivienda en alquiler. Es un debate pendiente que tenemos. Y después también la gestión anterior ha sacado los créditos SUBA, que son unos créditos que ha tomado 105.000 familias, que se actualizan por inflación, que han quedado endeudadas crónicamente y que tienen hoy multiplicada su deuda, imposibilidad de pagar en el crecimiento que tiene con la inflación argentina, ¿no? Es un modelo copiado del chileno, que es donde ha nacido parte de esto. Solo para cerrar, me parece importante 2 cuestiones contrahegemónicas que Raquel plantea en el libro, como mencionaba al principio. Uno tiene que ver, y lo ha dicho ayer en una entrevista radial, tiene que ver con la situación de cómo acceden los sectores populares a la propiedad, a la vivienda en nuestras ciudades, y ahí ella hizo una defensa de lo que son las tomas, ¿no? Las tomas que está mal públicamente, ¿no? Salir a defender tomas. Nos han pasado en la Ciudad de Buenos Aires, hemos tenido grandes tomas de tierra que ha sido muy difícil de gestionar desde lo político, pero lo concreto es que hoy los sectores populares solamente pueden acceder de esta forma. No hay forma de acceder si no es a través de las tomas, y eso es una realidad inconstatable. Y la otra tiene que ver con la ideología de la casa en propiedad, que es lo que mucho has remarcado vos,
que me parece que también es muy contrahegemónico, porque acá también hay vecinos y vecinas de los barrios que siempre están pidiendo poder escriturar su propiedad, tener su título de propiedad, poder dejárselo a sus hijos, y que a su vez ese mecanismo sea el mecanismo por el cual vean en riesgo a futuro su vivienda, es muy paradójico, ¿no? Es muy contradictorio. Y me parece que también desde la política pública hay que poder empezar a analizarlo, porque si no sigue siendo una dinámica muy vinculada a la llave, a la casa llave en mano, a la construcción por parte del Estado, derivando la construcción en empresas constructoras y no en cooperativas, etcétera. Esa es otra gran cuestión que hay que interpelar, o que interpela tu libro, y que me parece que es muy importante tener a la hora del debate final, o que lo puedas ampliar incluso cuando te toque de nuevo participar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos. La verdad que queremos agradecer que nos hayan invitado a participar. Los organizadores, la fundación y los legisladores, porque cada vez que nos invitan a este tipo de jornadas nos visibilizan, cosa que para nuestra problemática es absolutamente importante que pase. Después de escuchar a la compañera, me pasan dos cosas. Una, que la quiero seguir escuchando. La segunda es que, lejos de lo que ella decía de tener ganas de ir y a tirarnos abajo de un auto, quiero salir a tomar todas las casas y tierras y todos los lugares que estén deshabitados, no solo en la ciudad, sino en toda la Argentina. Esas son las dos cosas que me provocan haberla escuchado. En relación al tema que me toca, que es la situación de calle, como bien mencionaba la compañera en su recorrido por distintas partes del mundo, la consecuencia directa de la falta de vivienda es la situación de calle. Pero bastante poco se tiene en cuenta eso en general, bastante poco se asocia nuestra problemática con la cuestión de vivienda. En general, no sé por qué esa relación no existe nunca, y está más asociada a lo que es la cuestión caritativa, si se quiere, o la cuestión solidaria, en los mejores de los casos, pero jamás está relacionada con la cuestión de la vivienda en sí misma, y mucho menos desde el lugar que nosotros entendemos la vivienda, que es una cuestión un poco más compleja que un par de paredes y algún techo y algunas puertas y ventanas, sino que tiene más que ver con la cuestión de la salud, de la educación, del trabajo y del bienestar general y de todo aquello que muy bonitamente está escrito dentro de la Constitución, pero que nunca se pone en práctica ni funciona, y que jamás o muy pocas veces es garantizada por los Estados. Desde ese lugar, entendiendo la vivienda de ese lugar como nosotros las entendemos, la verdad que prácticamente es imposible para nosotros pensar en la cuestión de la vivienda, porque todo eso es lo que nos falta, todo eso es lo que nos robaron, todo eso es lo que produjeron no tendría una cifra porque sería equivocado de mi parte, pero bien como decía la compañera, hay lugares de Estados Unidos donde hay 75.000 personas en situación de calle. Son casi ciudades turísticas, donde además la gente pasa y las ve y bueno, a las compañeras les sirve porque ahí lucran, sacan una moneda, ¿no? O sea, para eso puede servir. En este lugar donde estamos, en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica de la Argentina, claramente es el lugar donde más personas en situación de calle hay. El último censo que hicimos en el 2019 de las organizaciones nos dio 7.251 personas en situación de calle, contra 1.046, creo que era lo que le había dado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el último censo que se pudo hacer. Creemos que hoy, por todas las situaciones
generales, digamos, del gobierno anterior, la cuestión de la pandemia y demás, hoy estamos en un 30% más de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de más de 10.000 personas en situación de calle, con una población bastante compleja, si se quiere, compuesta por muchas realidades muy vulnerables, como son abueles, como son mujeres y todo lo que es género y diversidad genérica, niñes, varones, personas con discapacidades físicas y mentales, y un montón de situaciones, infinidad de situaciones más que hace a toda la problemática, y que eso es lo que compone nuestra problemática. No es lo que se quiere vender o lo que el imaginario piensa de que son la mayoría borrachos, drogadictos y ladrones, que es lo que en general hacen los estados. Es muy loco esto de pensar, ¿no?, que esta misma gente que provoca la pobreza es la que a su vez después nos criminaliza y organiza las fuerzas represoras para reprimirnos cuando somos producto en realidad de sus malos gobiernos, ¿no? Pero es así de ilógico como todo lo que en cierta manera dice la compañera en su libro y lo que ha manifestado recién. Frente a eso, acá, y por la lucha de las organizaciones y por el apoyo que nos han dado también en nuestra propia lucha, como gente en situación de calle organizada, como lo está el movimiento de gente en situación de calle de Brasil, como está en ITEP en Uruguay, como hay en distintas partes de la región con quienes nos juntamos y conversamos permanentemente, entendemos, hubo un congreso latinoamericano y del Caribe sobre situación de calle, y iba a haber otro en el 2020 que se iba a hacer acá en Argentina, pero bueno, sabemos que la pandemia no posibilitó que se hiciera. Pero que se entienda también esto de que las personas en situación de calle en toda la región hace muchos años que nos venimos organizando, ¿sí?, con pensamientos propios, pensamiento crítico y evaluativo, y que vamos dando pequeños pasos. Hoy por hoy, acá en este lugar, se ha peleado y se ha ganado la ley 3.706, que ahora el PRO, como es una ley popular, obviamente quiere modificar sin consultar con aquellos que fuimos parte de la elaboración de la ley. Lo dejo para los legisladores a ver si podemos hacer algo. Y hace muy poquito, el 9 de diciembre, se aprobó la ley nacional. Es histórico que haya una ley nacional para personas en situación de calle, no solo en la Argentina, sino en toda la región. Es histórico, además, que esa ley haya sido elaborada por los mismos compañeros en situación de calle, con, obviamente, profesionales en distintas áreas, porque armar una ley uno piensa que es una cosa así nomás. No, armar una ley es una cosa muy compleja, porque así como puede beneficiar a aquellos para los cuales está armada, puede también quedar entrampados en determinadas situaciones si todo eso no está bien elaborado. Entonces hacen falta determinados actores y actrices para armar esas leyes y fundamentalmente, obviamente, los compañeros legisladores. Pero es histórico que es la segunda ley en Argentina que es específica sobre las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, en esto que hablamos de los alquileres, los desalojos constantes y permanentes, también provocados por aquellos que deberían garantizar nuestro derecho a la vivienda. Hace muy poquito, la semana pasada, creo que tuvimos que movilizar al INDEC y logramos que por primera vez en Argentina y en la región también se incluya a las personas, 3 minutos me dicen acá, se incluya a las personas en situación de calle en el censo nacional como un ítem específico. Y todo eso es producto también de la lucha y de la organización, que es lo que mencionaba la compañera. Y nosotros, por lo menos desde nuestro lugar, estamos absolutamente convencidos que hemos tenido muchos logros. Tenemos nuestros centros de integración propios que son organizados y sostenidos por los mismos compañeros en situación de calle, y que eso provoca además trabajo real, genuino, pero en los últimos tiempos hemos entendido que ya no es suficiente,
que ya no es lo que hay que seguir sosteniendo. En una primera instancia de emergencia sí, pero ahora estamos seguros que tenemos que ir por la vivienda. Pero la vivienda no como esa concepción, que un poco también mencionaban varios, de propiedad privada, sino como una cuestión colectiva de un paso transitorio que no sea esos lugares a los que nos tienen acostumbrados, donde uno tiene que ir a dormir, comer, pegarse en un baño y nada más. Así que estamos en ese paso, volvemos a agradecer la participación. Insisto, para nosotros es muy importante cada vez que participamos porque tenemos visibilidad de una problemática que mundialmente está invisibilizada y nada. Si después alguno se quiere sumar, hacemos la convocatoria y vemos cómo empezamos a tomar los lugares en toda la ciudad de Buenos Aires. Gracias. Quilombo. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Primero, antes que nada, gracias, Raquel. ¿Por qué? Porque sin conocernos a todos los villeros, las villeras de las diferentes provincias del país, leyendo el libro describiste todo lo que venimos gritando hace muchos años, hace muchas décadas, por siglos. Porque este libro primero viene a gritar una verdad que no muchas veces se dice. Porque nosotros discutimos cuando nos dicen que a nosotros nos dejaron afuera del sistema, que no nos conocen. Nosotros somos la mano de obra barata de todo este mercado inmobiliario. Sin nosotros esos edificios no se construyen. Sin nosotros no hay negocio. Y eso es lo que poco se discute, porque somos nosotros los que construimos esos edificios y somos nosotros mismos los que necesitamos una vivienda digna, los que peleamos por una vivienda digna todos los días, lo que el mercado financiero nos golpea en la cara día a día, lo que el Estado se ausenta cada día. Y segundo, también hay otra cosa que visibilizás en el libro. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, a las villas les llaman barrios. Para maquillarlos, para esconder las problemáticas, para no verlas, para expulsarlas. Porque cuando Ramona, en el comienzo de la pandemia, decía que en la Villa 31, decía que no había agua, que no tenía cómo lavarse las manos, no podía hacer un distanciamiento de 2 metros, porque vivía en el hacinamiento. Ese mismo día, esa misma noche, en esos mismos minutos, el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un programa de televisión, decían que habían regularizado el servicio del agua. Cuando esa agua ni siquiera era regularizada, cuando el agua muchas veces está contaminada. Por eso, cuando leía el libro de Raquel, se me ponía la piel de gallina, porque va más allá de un estudio, va más allá de contar las diferentes experiencias, sino humanizarlas, que muchas veces es lo que no pasa. También poniéndole voz, aunque muchas veces no haya nombres propios, pero contarlas, que muchas veces es difícil contarlas de este lado, es fácil no mirarlas del otro lado. Porque hay otra cosa también, visibiliza Raquel con este libro. Nosotros muchas veces discutimos la definición de la vivienda social, porque eso se traduce a la caridad, a la solidaridad, cuando realmente el Estado es el que tiene que estar presente, no nos tiene que regalar nada. El Estado tiene que hacer cumplir nuestros derechos vulnerados históricamente.
Por eso nosotros discutimos la urbanización. Como decían los compañeros, para nosotros la urbanización no es un techo, 2 paredes, una canilla y tener solamente gas. No, es justamente la vida digna, el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la cultura, al deporte, a un espacio verde, a ser reconocido como persona. Porque Kevin, en el 2013, fue asesinado por una zona liberada por la Fuerza de Seguridad. Y que no es solamente, nosotros no lo visibilizamos solamente por ser un hecho de la complicidad policial. ¿Por qué? Porque a Kevin, sus vecinos lo llevaron en ambulancia hasta el hospital, porque las ambulancias no entran, porque los pasillos son de 1 metro. Sabina, compañerita de La Rioja, fue asesinada en 2019 por un hombre en un terreno baldío en el barrio Virgen de Satanudos de La Rioja. Hace una semana comenzó el juicio. Hace 3 años sigue existiendo el terreno baldío por la ausencia del Estado. Entonces, es ahí de que nosotros miramos las discusiones y las interpelaciones a la lucha de la vivienda digna. Porque cuando hablan de barrios, no hablan de las villas, cuando hablan de vivienda social, están subestimando nuestra lucha histórica de vecinos y vecinas, referentes, referentas de los barrios que lucharon día a día, hasta los últimos días de su vida, por el reconocimiento a un derecho que históricamente fueron vulnerados. Nosotros no somos vulnerables, somos vulnerados. Nosotros no somos pobres, somos empobrecidos, porque hay un sistema que históricamente nos golpea, nos caga a palo y encima nos estigmatiza, nos criminaliza, porque cuando nosotros luchamos por la vivienda digna, nos castigan del sector político, nos violentan a través de las fuerzas de seguridad, pero nos difaman a través de los medios de comunicación. Por eso para nosotros este libro es muy importante. Es muy necesario este libro porque nos ayuda a pensar cada segundo, cada minuto, qué carajo es discutir el mercado inmobiliario. ¿Qué es luchar por la vivienda? ¿Cómo nos chipeamos socioculturalmente a entender de que nosotros tenemos que estar pidiendo la vivienda digna? Cómo hay cada día más edificios vacíos y cada día más familias, más personas viviendo en villas, en la informalidad, no teniendo un sueño de una vivienda, no construyendo sus sueños de vida. Creo que este libro nos invita a pensar en eso, a un nuevo mundo, a una nueva sociedad, a una nueva lucha. Como decía Raquel, si no fuese por diferentes actores, actrices de la militancia, de la lucha cotidiana, también muchos que hoy forman parte del poder legislativo que están acá, sin todos nosotros, sin todas nosotras, no les sería tan difícil a este sistema de mierda que cada día nos golpea, a este sistema que cada día nos usa, a este sistema que cada día nos golpea abajo, muy abajo, porque lamentablemente en esta perversa contradicción muchas veces nosotros necesitamos de ese mercado financiero, porque si no está ese mercado financiero nosotros no comemos, porque es un laburo informal, es un laburo precarizado, pero somos lo mismo. Cuando llegamos a nuestra casa no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos gas.
vivimos en el hacinamiento. Y es eso lo que nos invita a pensar este libro. Nos invita mucho a discutir, a exigirle cada día más al Estado de que se tiene que hacer responsable y cargo, de que parte de las consecuencias macroeconómicas es justamente por esto, por habilitar que el mercado financiero actúe de manera libre e impunemente. Por eso te volvemos a decir gracias, Raquel, porque sin conocernos, sin nunca habernos visto las caras, sin saber qué pasa en Zabaleta ni en ninguna de las villas del país, lo contaste tan sencillamente como si estarías ahí. Por eso te volvemos a decir gracias. Por eso es muy importante generar estos espacios para que la vivienda digna no sea solamente un paradigma, una discusión de filosofía, sino que es parte de una realidad del día a día y que lastima, y mucho. Muchísimas gracias. Hola, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Facu, por la invitación. Manuel, Ofelia. Bueno, qué difícil después de todo lo que se dijo. Me tocó hablar sobre el tema de alquileres, que es un tema que trabajamos mucho desde el CELS, que está hoy en día una discusión muy fuerte, que tengo entendido, Raquel, que fuiste hoy en la discusión con diputados y diputadas. Mi idea es plantear un poquito cuál es la importancia del tema y después discutir un poquito sobre el concepto de financiación y vivienda de alquiler, que tengo entendido que está también ahí en discusión, y después hacer unas propuestas para la legislatura, a ver si pueden avanzar en algunas propuestas. Entiendo que es difícil, pero no hay que dejar la lucha. Bueno, en primer lugar, la vivienda en alquiler es la forma de tenencia que más creció en los últimos 20 años en Argentina. Como bien marcó Manu Socias, hoy en día hay 35% de gente que alquila en la ciudad, que es 15% más que hace 10 años, que es un proceso que también pasa en Argentina y que también pasa en Latinoamérica y que también pasa en las villas. Aquí se han hecho censos en por lo menos 4 villas de la ciudad y los porcentajes de vivienda en alquiler son muy parecidos a los porcentajes de la vivienda formal, ¿no?, entre comillas, marcando una ruptura con otros momentos donde en las villas la gente accedía de forma propietaria. Ahora eso deja de suceder. ¿Qué factores estarían explicando esta situación? Bueno, lo que un poco acá se mencionó, ¿no? La consolidación de un modelo excluyente que prioriza los negocios inmobiliarios, que consolida la vivienda como activo financiero, la ausencia total de planificación para vivienda para los sectores populares. Hay una ausencia total, hay un agujero ahí en ese lugar. Las estadísticas de construcción muestran que lo que se construye es vivienda suntuosa, inasequible, ¿no? Eso vos lo marcabas un poco, Raquel. Suben los precios, bajan los salarios, pero eso no importa. Una especie de perversión que ahora también quiero ahí volver a hablar un poco de la perversión que está pasando hoy en día con la ley de alquileres. Y este modelo que marcaba Manuel, de 15 años de un modelo de ciudad, ha consolidado la idea de que lo que se discute es la renta y se obtura una discusión política al respecto de eso. Vos marcabas, Raquel, una especie de perversión que hay respecto a las viviendas vacías. No importa si la vivienda está vacía o no, porque lo que importa es que se valorice. Bueno, gran parte de la discusión de la ley de alquileres, que gran parte del arco político quiere derogar, mencionan que si se deroga la ley, es decir, si los inquilinos y las inquilinas renunciamos a nuestros derechos, renunciamos a nuestros logros, vamos a poder tener un mercado con mayor oferta y con menores precios. La perversión está en todos lados, ¿no? Bueno, si bien entiendo que el libro apunta a cuestiones un poco más grandes, ¿no?, de reproducción entera del sistema de vivienda,
la lucha y la resistencia que estamos teniendo aquí en la ciudad ha logrado pequeñas cositas que me parecen que están buenas marcarlas. Estuve revisando un texto que es tuyo con Adriana Toro y otras compañeras respecto a esta combinación o a este cambio que se está dando entre vivienda, alquiler y financiarización. ¿Qué está pasando con eso? Ahí me gustaría polemizar, o por lo menos poner en debate, porque aparecen como tres conceptos que serían los posibilitantes para que se dé esa unión. Lo primero es grandes corporaciones que compran viviendas y las ponen en alquiler. Aquí me parece que eso se debería problematizar en Argentina, por lo menos, no porque no se esté dando, o por lo menos habría que dudarlo, sino porque lo que aquí carecemos es de datos. No sabemos bien qué alquila. El mercado de vivienda alquiler funciona en una completa opacidad. El Estado desconoce quiénes son los dueños e incluso creo que también, algo que es mea culpa nuestra, ponemos siempre el foco en los inquilines y no tanto en quiénes son los dueños. ¿Qué está pasando con toda la propiedad? Ahí falta información. Después, respecto al concepto de desalojos masivos por hipotecas, tampoco me parece que sea el caso porque, si bien, como marcó Facu, hubo hace poco un proyecto importante de créditos hipotecarios con los UBA, el margen es poco, o sea, son pocas familias. No quiero decir que no esté pasando mal y que necesiten una solución, pero son pocas. Y a su vez, hoy en día se le está dando una solución, que es patear el problema para adelante, que es la prórroga del contrato en el año y la posibilidad de que se extienda la hipoteca y que se extienda la deuda. El último punto que sí me parece que está apareciendo tiene que ver con el activismo y la resistencia. Sí es cierto que aquí están apareciendo activismo y resistencia de los dos lados y ahí algunos puntos, ¿no? En el año 2017 en esta casa se sancionó la ley 5859 que marca que la comisión inmobiliaria la pague únicamente el propietario. Si bien parece algo mínimo discutiendo, ¿no?, los grandes capitales, para los inquilines, para quienes alquilan, para quienes alquilamos, es un montón porque implica una menor erogación monetaria para entrar a un contrato de alquiler. Después de esa sanción de esa ley, que fue pequeña pero fue importante, el gobierno de la ciudad, a través del Instituto de Vivienda de la Ciudad, elaboró un conjunto de políticas, o por lo menos de acciones, que tendían a mejorar la vivienda en alquiler. Y ahí hay un documento muy importante que analizó las viviendas vacías en la ciudad, no solo a partir del dato censal, que preguntan casa por casa, sino a partir del consumo de luz durante un año. Esa metodología elevó un poco el nivel de discusión y durante un año da que en la ciudad de Buenos Aires hay cerca de 10% de viviendas vacías con mayores picos en determinados barrios. Esa discusión se abandonó, hoy en día aparece de manera lateral en la discusión de la ley de alquileres, pero me parece que es muy importante. Eso fue un avance que hubo en la ciudad, después hubo un montón de retrocesos, lo marcó Facundo, los códigos civil, los códigos de construcción, los códigos de edificación. En el 2019 se sancionó una ley para nosotros muy, muy regresiva que tuvo que ver con la desregulación de los mercados turísticos de alquileres. Fue una ley a medida de Airbnb, fue lo que pedía el mercado, a partir de una supuesta teoría de captar las externalidades positivas del turismo. Se liberalizó ese mercado, no se les cobra tributos por tener ese tipo de opción de vivienda. Y no se regula ningún tipo de publicación de este tipo de vivienda en alquiler. Y bueno, después el 2020, que si bien no es de esta ciudad, es la sanción de una ley de alquileres que aquí veo un montón de socios, mismo Faco, trabajamos un montón para que se pueda lograr esa ley, que hoy en día está siendo discutida, que los dos puntos que más se discuten es la duración de la cantidad de años y el tiempo de actualizar y el índice, pero sobre todo el tiempo, que no hay ningún tipo de argumento, ¿cómo se dice?, real. Los argumentos son vacíos y están contenidos de únicamente intereses inmobiliarios.
Y lo que nos queda es la resistencia y es el activismo. Se hicieron cosas interesantes cuando se estuvo a punto de derogar el decreto que prohibía los desalojos para la pandemia. Se hizo un acto muy importante en la Plaza de Mayo con inquilinos agrupados y otros socios. Se apoya y se impulsa la sección de leyes. Es muy complicado. La verdad es que el arco político, por lo menos a nivel nacional, desconoce cómo funciona la problemática y bueno, la verdad que es un escenario difícil el actual vinculado a la ley de alquileres. Esperamos que todas estas exposiciones, incluso la de hoy y las informativas de estos días, hayan podido por lo menos poner en blanco de quiénes están diciendo para qué lado y quiénes no, porque hay una lógica perversa de que esta ley... esta ley, ¿cómo se dice? Les hizo mal a los inquilinos o disminuyó sus beneficios, lo cual es incierto. Ya para terminar, y como dije al principio, me parece importante que la legislatura, aún teniendo en cuenta que la correlación de fuerzas no es la mejor y es complicada, hay 3 temas que me parece que no habría que bajarse de la lucha. Uno, que sé que lo han tomado, pero que no ha sido difícil, igual insistiría, que tiene que ver con la discusión del centro. Hay que ver qué pasa ahora con la vuelta a la normalidad y qué sucede con esas viviendas vacías, con esos edificios vacíos. Yo no dejaría esa lucha, ahí hay un parque muy importante de viviendas que debería ser, aunque sea problematizado. Número 2, es importante, aunque sea difícil hacer, crear organismos que controlen lo que se sanciona. Nadie controla que se cumpla ninguna ley, ni la nacional ni las locales. Eso me parece que es muy importante. Y por último, la cuestión de las viviendas vacías. Entiendo que es difícil desde aquí, desde el bloque, pero es una discusión muy importante. No puede ser que esta ciudad no castigue esas políticas. Y bueno, entiendo que la correlación de fuerzas es difícil, pero no hay que abandonar la lucha. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, compañeros. No sé, Raquel, si quieras pasar a darnos unas últimas palabras de devolución a los comentarios de los compañeros. Y yo ahora me retiro. Gracias a todos y a esta sala que está lleno de luchadores y luchadoras populares. Así que aplaudámonos a todos y la dejo a Raquel con el cierre. Sí, no, solo para... ¿Ya está? Solo para agradecer las palabras, los comentarios y los aportes, ¿no? que van también, yo creo, ¿no? Y esto es cada vez que estoy en un nuevo lugar, en una nueva ciudad, aprendo mucho a partir de la especificidad del lugar y de las luchas, una otra faceta, una otra manera, ¿no? de ver el tema y las cosas. Yo creo que a mí me gustó mucho hoy, ya hemos hecho tantas conversaciones que ya no me acuerdo en cuál, pero en una que es la idea, ¿cómo era? Me tomo la mochila y me entro en la motoca. O sea, la idea de que es muy necesario imaginar una acción. Una acción. Creo que la paralización, nuestra paralización ante este escenario muy distópico, es parte del juego. No paralizarnos y no movernos porque es muy complejo, porque es muy difícil, porque son muy poderosos, pero de los relatos que ya estamos escuchando aquí y lo que escuché ayer, hay mucha cosa en movimiento en esta ciudad. Ayer yo escuché que existen entre 60 y 70 cooperativas de vivienda en autogestión, que un poco la narrativa que yo escuché es que la
la ley 341 ya no se aplicó porque la boicotó, pero existen 60, 70 cooperativas en autorregime. Eso existe en la ciudad y necesita ser fortalecido. Existe organización de población que vive en la calle. Existe organización y no solamente organización, proposición, propuestas concretas. Entonces, ¿cómo se puede apoyar estas propuestas? ¿Cómo se puede arrancar? Existen las posibilidades concretas, yo imagino, en el borde, en la margen, no en el centro de la agenda, de apoyar estas iniciativas y estas luchas que ya están en las villas, que ya están en las iniciativas que ya se ha promovido en esta ciudad, que se imaginaba que se podía escalar mucho, pero no. Pero el hecho de que existan y que puedan ser apoyadas es muy importante para, a partir de ahí, imaginar cómo escalarlas. Y una última cosa en el campo de las propuestas, porque muchos me han interpelado sobre el impuesto a las viviendas vacías, ¿no? Y un poco la experiencia brasileña con la sanción sobre la no utilización. No voy a contar aquí toda la historia porque es una novela de muchos años, pero lo que puedo yo decir es que el movimiento de reforma urbana ha hecho una apuesta muy fuerte en una estrategia de sanción a la no utilización y no cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad por años, pero que si miramos hoy, lo que resultó concretamente de apropiación de gente, de lugares vacíos en la ciudad, perdón, no ha sido producto de la ley, sino de las tomas. Son las tomas de edificios vacíos y las tomas de tierra que han metido el tema de las casas vacías y de la lucha por la vivienda en la agenda, y no una ley que, claro, sabemos cómo funciona. Pones la ley, después hay que negociarla. Y negociando entran todos los mecanismos que son postergatorios, ¿no? Todos los mecanismos postergatorios que imaginas. Después hay que aplicarla. Entonces hay que crear una institucionalidad de aplicación que no hay. Ahí ya hay otros no sé cuántos años de postergación. Y finalmente sí lo hace y después cuentas 1, 2, 3, ¿cuánto se produjo a partir de esto? Nada. Mientras hay 400 edificaciones construidas, vacías, tomadas por organizaciones populares en São Paulo. Esto es lo que hay. Lo que hay es esto. Y sus luchas ante los desalojos y por organización de la gente. Entonces me parece, ¿no?, que quizás la apuesta institucional del impuesto de no sé qué, no sé si es la mejor alternativa. Quizás es interesante para poner el debate sobre la mesa y polarizar, pero es la acción política. Y en este sentido, no solamente una acción política, pero ahí estoy hablando y también de un gobierno que tiene intención de un gobierno nacional, que tienen una intención de acción sobre el tema de la vivienda, que quizás una idea interesante y contracultural también con el tema de las viviendas vacías y una acción emergencial sería más, quién sabe, experimentar cosas que se han hecho en algunas ciudades durante la pandemia, que es, a partir de una política pública, una convocatoria de los propietarios de vivienda vacía que quieren, que desean ponerlas en alquiler,
con un sistema grande de garantía de alquiler público, en el sentido de que la municipalidad o un ente público alquila por un precio tope que el ente público determina, que garantiza la renta de alquiler a los propietarios de estas viviendas por 2, 3 años y que les ofrece a la gente que hoy está en la calle o está en una situación muy grave de hacinamiento o una situación muy grave de falta de acceso a la vivienda de manera subsidiada. O sea, yo creo que esto puede ser, no es una idea de expropiar ni de hacer sanción, sino de convocar las viviendas vacías y sus propietarios a adherir. Lo hizo Nueva York. Yo no estoy hablando de ningún programa comunista. Le hizo la ciudad de Nueva York, le hizo la ciudad de San Francisco durante la pandemia para poder alojar transitoriamente la gente en mejores condiciones. ¿Y por qué no podemos hacerlo también aquí? ¿Por qué no podemos hacerlo en São Paulo? Porque la gente necesita vivienda y es ya. No da para esperar hasta que se dibuje un proyecto de producción, del diseño, de la tierra, de la licitación, de la constructora, y que en 10 años quizás vamos a tener una media docena para una demanda que es de millares. Entonces creo que ahora también se puede imaginar de una manera un poco más creativa y emergencial para este tema. La ventaja de esta es empezar a tratar el tema de la vivienda no como solamente de política de vivienda, no solo como política de vivienda en propiedad, sino ofrecer una alternativa de vivienda adecuada en alquiler, construyendo la idea de que alquiler, cooperativas, autogestión son varias posibilidades de acceso a la vivienda social. Me parece que esto también puede ser una propuesta de acción inmediata desde el gobierno nacional o quizás mismo desde el gobierno local, con las posibilidades. Bueno, ahí dejo con una idea también inspirada por lo que comentaban y por lo que yo aprendí desde ayer aquí en Buenos Aires. Muchas gracias.